Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Cerramos nuestros ojos, oramos al Padre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el hermoso privilegio que tú nos concedes, Señor, de poder abrir tu palabra, Dios mío, para poder ser exhortado, Dios mío, por tu mano y por tu misericordia. Yo te pido, Dios mío, reconociendo mi total y absoluta dependencia de ti, Señor, que tú nos hables en esta hora, que nos ministres, Padre mío, conforme a lo que está en tu corazón. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, Señor, de esta palabra. Yo no pido que esta palabra sea bendita, Dios mío, pues es bendita ya, Señor, y ella es la que nos bendice a nosotros. Por lo tanto, bendícenos a través de esta palabra y de la exhortación correcta, Dios mío, de tu doctrina hermosa y maravillosa. Úsame conforme a tus, aleluya, riquezas en gloria, pues yo reconozco mi total y absoluta dependencia de ti, Señor, para bendecir a este pueblo con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tome su asiento. Tome su asiento nomás, amado hermano. Déjeme buscar acá el Evangelio según Mateo. Gracias, Señor amado. El Evangelio según Mateo. Ya, así debiéramos leerlo, ya no San Mateo. San Mateo no aparece por lo menos en los textos originales. Es Catamatayón. Ya, según Mateo. Porque ¿cuántos evangelios tenemos en la Biblia nosotros? 4. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1. Hay un solo evangelio, pero hay 4 relatos de ese evangelio, con enfoques diferentes. Por lo tanto, cuando uno estudia los evangelios, y muchos teólogos lo han hecho así, lo estudian los evangelios sinópticos, tomando Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Pero al hacerlo así, un estudio sinóptico, que quiere decir una visión en conjunto, porque Mateo, Marcos y Lucas tienen muchos textos iguales, se tiende a perder un poquito el contexto y a quienes se les está hablando, por lo tanto se pierde el sentido de los textos, a pesar de que sean los mismos relatos. Entonces, cuando usted estudie los evangelios, tiene que estudiarlo entendiendo, lógicamente, quién es el autor del libro. En este caso es, cierto, Mateo, el evangelista. Pero los receptores no son los mismos que en Lucas ni en Marcos. En Marcos son romanos y en Lucas son griegos. Aquí la comunidad que está recibiendo el evangelio son precisamente gente de una comunidad judeo-cristiana. Es decir, muchos judíos convertidos al cristianismo. Aleluya. Es necesario que yo comience enseñando esto para poder entender este relato. ¿Ya? Porque lo que primero nosotros vemos, ¿cierto?, es que al parecer las mujeres habían ido a ver al sepulcro al Señor, y cuando van a ver se dan cuenta que el sepulcro está abierto, porque de arriba alguien mandó un ángel a correr la piedra. Aleluya. Entonces yo quiero enseñarle un poquito hoy día acerca del tema de los temas de la Biblia, del más importante de los temas. De hecho, es más importante que usted y que yo. El tema principal de la Biblia es Jesucristo el Señor. Y escúchelo bien, porque desde el año 1517, con la Reforma, y bueno, un pocos años antes,
con el renacimiento, ¿cierto? Que hace volver a los hombres a pensar y hace volver a los hombres a buscar, ¿cierto? Nuevamente los estudios, escudriñar los idiomas griegos, hebreos, para conocer también la palabra del Señor. Aparecen las artes y las filosofías y la gente comienza a pensar, y cuando comienza a pensar, ya la Iglesia Católica no le puede meter el dedo en la boca a los creyentes, ¿cierto? Que comienzan ahora a ellos mismos a examinar las Escrituras con la autonomía de la razón. Entonces la Iglesia comienza a perder autoridad sobre ellos. Pero ¿cómo había tenido autoridad sobre ellos? Al parecer había tenido autoridad por el terror. Ellos le decían: mira, si tú no obedeces a lo que te diga el magisterio, tú te vas al infierno. Si no te sometes a los dogmas católicos, te vas al infierno. Y a muchos les quemaban las manos, los castigaban pasando espigas por su cuerpo, y castigos que eran en verdad muy deplorables. Cuando el hombre vuelve a pensar y se da cuenta que no está obligado a someterse bajo la Iglesia, la mirada de todo el mundo cambia. Hasta ese momento Dios era el centro de la vida de los creyentes, pero con el tiempo cambia y el hombre se convierte en el centro de la vida. Aparece el humanismo y por lo tanto todo es el hombre. Y de hecho, incluso dentro de nuestros propios mensajes, el tema cambia y cambia la visión. Escuchen nomás los predicadores que a veces tenemos en nuestro púlpito. ¿De quiénes más hablan? Decimos que nuestros cultos y nuestras predicaciones son cristocéntricas, pero a veces Cristo aparece al final del mensaje cuando lo dice: en el nombre de Cristo, amén. Porque hoy día nos hemos dedicado a predicar que la iglesia aquí, que el hermano allá, que la hermana acá, que el hermano de allá, y el hombre es todo el mensaje. Pero yo quiero darle un poquito un vuelco, porque antes de ese tiempo todo era Dios. Por eso que Friedrich Nietzsche, que es un filósofo, que es el que declara: Dios ha muerto. ¿Cuántos lo han escuchado? Friedrich Nietzsche impulsa el corazón de Hitler para hacer toda la revuelta y tratar de hacer desaparecer el nombre de Dios de toda la tierra. Él dice: Dios ha muerto. Pero pareciera ser que él no cree en Dios simplemente. Pero cuando uno estudia a Friedrich Nietzsche, Nietzsche era un filósofo, pero a la vez era protestante, es decir, era evangélico. Y determina que Dios ha muerto. Y lo interesante es por qué determina que él ha muerto. Él tiene un libro que se llama El Anticristo. No se lo recomiendo que lo lea, porque habla de las barbaries más grandes en contra de la iglesia. En medio de todo su libro tiene una parábola que se le llama la parábola del loco. Y en la parábola del loco aparece un loco, y está entre la plaza diciendo: ¿alguien ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien sabe dónde está Dios? ¿Alguien puede mostrarme a Dios? Imagínense cómo es como si alguien entrara aquí y dijeran: aquí no está Dios, ¿dónde está Dios? Muéstrenme a Dios. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué pregunta es esa? Dios está en todas partes, le diríamos quizás. No, pero Dios no existe y todos nos iríamos en contra de él. Sin embargo, la parábola del loco termina después de la búsqueda de ese loco por Dios diciendo: Dios ha muerto, pero son ustedes los que lo han matado. Porque Friedrich Nietzsche en el siglo XIX se está dando cuenta que con la aparición de la modernidad el hombre se está alejando de Dios, está cambiando su manera de vivir porque se está olvidando de Dios. Y eso no ha cambiado mucho. Muchos de ustedes se olvidan de Dios constantemente. Hoy día vinieron porque sabían que tenían que venir nomás. Pero cuando volvamos a entender el tema de los temas de la Biblia, quizás nuestro corazón vuelva a latir de verdad. Porque si hay un tema, hermano, y se lo digo con mucha sinceridad, Dios es testigo de esto, que hace que mi corazón golpee fuerte mi pecho. ¡Aleluya! Y que al golpear mi pecho retumbe un nombre glorioso: es el nombre de Jesús. Al leer la Biblia acerca de Jesús, mi corazón comienza a palpitar fuertemente, y cada vez que golpea mi pecho dice: Jesús, Jesús, Jesús. Literalmente lo siento así, siento que la sangre comienza a correr más fuerte por mis venas. Porque hablar de Jesús es hablar del tema más extraordinario que el hombre puede tener en su vida. Por eso que yo no entiendo cómo los predicadores han quitado del mensaje al Cristo de la gloria. Si está bien que hay que decirle a la iglesia que está mal, pero cuando le digáis a toda la iglesia que está mal, dile: pero hubo un Cristo que pagó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y no hay pecador que no pueda acercarse a la cruz para recibir perdón, restauración, poder y gloria. Porque esas son las maravillas. Mire, si hay algo que a mí me gusta mucho estudiar la Biblia, pero siempre digo esto: si alguien me invitara a mí a predicar del amor de Dios, yo no aceptaría. Es el único tema que me siento incapaz de predicar. No puedo predicar del amor de Dios. Me siento incapaz.
Me siento con las manos atadas porque es incomprensible ese tema. ¿Quién de ustedes puede explicarme el texto que dice: y aún siendo vosotros pecadores, Cristo murió por vosotros? Explíqueme cómo es posible que el Dios que es santo, ¿cierto? Porque ¿cuántos creen que Dios es bueno? Pero que Dios sea bueno es la verdad más terrible que podemos oír. Porque si Él es bueno, Él es santo, Él es poder, Él nos dice así: ¿cómo se va a relacionar con ustedes? Conmigo, pecadores, sucios, cochinos. Y entramos en un dilema, ¿o no? ¿Y cómo nos acercamos o cómo se acerca Él a nosotros? Porque por más que el hombre salte, no podrá alcanzar a Dios. Entonces, por mucho que tratamos de encontrarlo, nunca pudimos hacerlo. Pero como el amor de Dios se quiso manifestar, Él bajó y ¡pum!, nos tomó. Explíquenme eso. No puedo. Tristemente no puedo hacerlo. Por eso nunca voy a predicar del amor de Dios, porque es un tema demasiado difícil para abordarlo. A lo mejor otros podrán hacerlo, para mí no. Para mí simplemente me subiría al púlpito y diría: el amor de Dios es grande e incomprensible, y me bajaría quizás y se acabaría, porque no hay nada más que decir. ¿Quién puede comprender la mente de Dios? ¿Desde cuándo nos amó el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso envió a Jesús. Algunos creen que Dios nos amó desde que mandó a Jesús. No. Juan 3:16, otro de los mensajes de terror para mí. ¿Alguien se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra amó ahí en el griego es egapesen. Nos amó desde ayer, desde la eternidad, egapesen, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es un mensaje de terror. ¿Sabe por qué? ¿A quién le está diciendo ese mensaje el Señor? ¿Quién es el que recepciona esa palabra? Ustedes los que lo gritan en la calle. ¿Quién recepciona esa palabra? ¿Con quién está hablando Jesús? Alguien dígamelo. ¿Los pecadores? ¿Quién más? ¿Ah? ¿Quién dijo por ahí algún nombre? Con Nicodemo. Ese es el que está escuchando este mensaje. Y cuando usted sigue la vida de Nicodemo, Nicodemo nunca se decide por el Señor. Entonces el Señor dice: mira, te he amado tanto que vine a morir por ti. Pero hasta ahí nos quedamos cuando lo predicamos en la calle. Pero ¿qué dice pues? Y el que no cree ya se ha condenado. Y Nicodemo no toma la decisión de servir al Señor. Explíqueme eso. Por eso le digo, yo por lo menos me declaro incompetente. No puedo abordar un tema tan grande como el amor de Dios. Y eso a nosotros ya nos asombra, porque nos llega a transgredir nuestra razón. El amor de Dios llega a transgredir nuestra razón. ¿Sí o no? Y eso ya es maravilloso. Si ya con eso nos basta para gozarnos, ya deberíamos estar todos danzando. Porque la gloria de su amor, hermano, es tan tremenda, hermano, es inmensa. Tanto que sobrepasa lo que puedes comprender. ¿O no? Lo sobrepasa, no hay cómo explicarlo, no hay cómo mencionarlo. Solamente lo aceptamos por la fe, ese misterio del amor de Dios. Pero cuando Él en ese amor vino a la tierra, hecho hombre, según el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, el homoousios, como le llamaron los griegos, el que tiene la misma sustancia del Padre, el unigénito, el que mantiene el gen divino, el único en su clase, que es portador de la deidad, y por lo tanto es Dios, hecho hombre, semejante a los hombres. Pero antes dice otra cosa: siervo, se tomó forma de siervo semejante a los hombres. No hombre semejante a un siervo, siervo semejante a un hombre, y vino a obedecer en todo a su Padre. El Señor ha lanzado promesas a través de la historia que prometió cumplir. La más grande promesa en el Antiguo Testamento era precisamente la aparición del Mesías, de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el ungido de Dios. Pero cuando Jesús viene y se entremete en la historia de sus promesas y comienza a caminar en ella en obediencia hacia lo que es la ley de Dios, el Señor va a tener conflictos que son los conflictos que van a tener ustedes en todo el largo de la vida hasta que se mueran o hasta que el Señor venga. Por eso quiero hablarles hoy día del ejemplo de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el tema. Gloria a Dios.
Porque para llegar a la tumba debe haber ocurrido algo, por algo lo mataron. Cuando nosotros vemos el contexto donde el Señor se desarrolla, y precisamente como Mateo le está escribiendo a judíos, va a utilizar muchas cosas judías para enseñar cómo llegó a la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Y el tema más catastrófico, por lo menos, es el conflicto que van a tener los judíos con la ley frente al Señor, que a pesar de que cumple la ley, quiere resaltar la promesa. ¿Cuál promesa, me dirá usted? Voy a hacerle un resumen de la historia de Israel. Génesis capítulo 12. Aparece un hombre llamado Abraham, al cual el Señor le dice: sale de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Yo te bendeciré, haré de ti una nación grande, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y también te daré una tierra por heredad. Dios levanta un hombre del cual promete que nacería una simiente. Eso más atrás aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando la serpiente hizo pecar al hombre, Dios prometió que de los hombres nacería una simiente. El texto hebreo lee semen. Es fuerte el texto. Desde la esperma de los hombres vendría siendo transmitido a alguien que en algún momento nacería, y al momento de nacer la serpiente le mordería el calcañar y él le aplastaría la cabeza. Esa simiente va a ser seguida. El texto del Génesis, desde el capítulo 1 al 12, es precisamente esa seguidilla de la simiente santa. Capítulo 1 y capítulo 2 está toda la creación, todo está bien, todo está bonito. Capítulo 3, el hombre ha pecado y ha fallado delante del Señor. Capítulo 4, las consecuencias de ese pecado. Capítulo 5, un canto fúnebre debido a esa consecuencia. Los hombres nacen, crecen, engendran, mueren. Nacen, engendran, viven, mueren. Un canto fúnebre, tristezas y amargura al haber entrado el pecado. Pero en medio de eso la esperanza de Enoc, capítulo 5, verso 24. Y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. El único que podía vencer la muerte era el Señor. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de los hombres obedientes. Pero en el capítulo 6 ya la maldad se ha multiplicado sobre toda la tierra, y el Señor determina haberse aburrido de ellos. Está cansado ya de su pecado, ha subido delante de ellos y manda un diluvio. Y en el capítulo 7 le dice a Noé que predique, y ya en el capítulo 8 están todos muertos. Y capítulo 8, versículo 20, Noé sale del arca, mira toda la cola que dejó el Señor, y para calmar la ira le ofrece un holocausto. Cuando se aplaca y el Señor recibe aroma agradable, promete no volver a destruir la tierra por agua. Sale Noé, se bajaron las aguas, capítulo 9, se embriaga, porque a pesar de que Noé había hecho un arca, y todos cuentan que iba en hoyo, dentro del arca iba alguien que nadie pudo verlo. Ese se llamaba pecado. ¿Qué nos dice a nosotros? Que por mucho que nosotros excusemos nuestra vida en que no, es que tengo un compañero tan impío, me habla todo el día garabato. No, si el pecado no tiene que ver con lo externo, está dentro. Porque el Señor mató a todos los que están alrededor de Noé, igual pecó. El pecado es interno y Dios tiene que sacarlo de ahí, de la raíz. Por si acaso hay alguno que se excusa. Capítulo 9, está borracho. Canaán lo ve desnudo, se mofa de él. Va a buscar a sus hermanos, los hermanos lo cubren. Capítulo 9, verso 27 de Génesis, hay una maldición en contra de Canaán y un esparcimiento de las naciones. Capítulo 10 va a ser el relato de la Torre de Babel. Capítulo 11 ya están construyendo la Torre de Babel. Capítulo 12 sigue la simiente de Sem hasta llegar a Abraham. Entonces hay una seguidilla de las dos simientes, la santa y la impía. Por eso que es necesario que salga de Sem, porque en el momento del capítulo 9, verso 27, el bendito es Sem. Por eso que de los semitas sigue la simiente. Y de entre los semitas escoge a Abraham y le promete que nacería una simiente, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, todas. Esta misma promesa se la hace a Isaac, se la hace a Jacob, y en algún momento, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 14 y 15, se la hace al rey David. De tus lomos, de tu casa nacerá un rey, cuyo reino no tendrá fin jamás, y en ese rey serán benditas todas las naciones. Es decir, es una simiente, pero ahora también es rey. Por eso que el libro de el Evangelio según Mateo, capítulo 1, verso 1, dice cómo empieza. A ver, ¿alguien lo tiene ahí? Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos.
Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom a Aram, Arán a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón de Rahab a Boz, Boz de Ruth a Obed a Isaí, e Isaí al rey David. Y le hace toda una seguidilla para demostrarle a todos que este es descendiente de Abraham y del rey David. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Entonces el que tenemos nosotros aquí en el Evangelio de Mateo, lo primero que hace el evangelista es demostrar que este es el cumplimiento de esa promesa. Pero cuando el cumplimiento de la promesa se mete en la historia de los hombres, causa conflictos. Porque el hombre está arraigado hacia la ley y quiere por la ley alcanzar su salvación. Pero el Señor Jesucristo lo que quería hacer era resaltar la promesa del Padre es Abraham. Porque serían salvas todas las naciones por la misma fe de Abraham, no por obras, para que nadie se pudiera gloriar, sino por la fe. Eso usted lo encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, que dice: el Evangelio tiene poder. Capítulo 2, sentencia a todos los gentiles, todos son pecadores. Pero en el capítulo 3, sentencia a todos los judíos son pecadores. Y en el capítulo 4 dice: por lo tanto, judíos y gentiles son salvos por la fe de Abraham. Porque a Abraham se le hizo la promesa, siendo incircunciso, para que fuera padre por la fe de incircunciso y de circunciso. Es decir, de judíos y de gentiles. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice que esa simiente no se habla en plural, como diciendo tus simientes, hablando de mucho, sino que lo habla en singular, lo explica Pablo. Dice tu simiente, hablando de uno, y este uno es Cristo. Ahí es un resumen de toda la historia de Israel y de la promesa para que entiendan lo que voy a hablar. Ahora va a empezar el mensaje. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Por qué se ríe, pastor? Ya. Para que puedan entender lo que voy a hablar, ¿cierto? Porque a veces nos cuesta hacer lectores de la Escritura. Entonces, cuando la promesa se cumple, según el tiempo, Gálatas capítulo 4, según el tiempo, el Señor mandó a su Hijo la promesa de esa simiente que naciera de una mujer bajo la ley. El Señor comienza a cumplir la ley. El conflicto tiene que ver con la misión judía, con la tradición de los ancianos, con las interpretaciones, con las formalidades del judaísmo. Por eso usted va a encontrar en Mateo capítulo 15 que vienen a hacerle problema al Señor porque los judíos no se han lavado las manos, los discípulos. Porque la tradición de los ancianos, dice, está escrito que no se debe hacer así. Al Señor nunca le interesó las tradiciones de ningún anciano ni de ningún hombre. Al Señor lo que le interesaba era resaltar la promesa. Porque los hombres habían puesto tan pesadas cargas sobre los hombros de los hombres que ellos apenas podían caminar y servir al Señor. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano, porque el Evangelio es de libertad. Y a veces, ¿por qué le cuesta tanto caminar? Porque usted se tortura a sí mismo, porque no entiende la bendición de esta promesa. Porque si o no que usted se siente bendecido cuando usted hace algo bueno, ¿o no? Cuando uno hace algo bueno, como que se siente, ya, ahora merezco la salvación, ahora merezco la bendición, ahora merezco ir al culto y que Dios me toque. Pero si o no, que ha pasado que de repente ha venido en la carne, se ha mandado los medios con dono, llega aquí, se humilla y igual la toca. A eso le llamamos la gracia eterna cumplida en su promesa. Y vuelvo a decir, por eso para mí el tema del amor de Dios, hermano, para mí es incomprensible. ¿Cómo puede ser eso? Que el Dios que está limpio, puro, santo, entre el leproso y le diga: Señor, si querís me voy a hacer algo. Y el Señor le ponga la mano y dice: ahí quiero nada, quiero sanar tus heridas, ¿o no? Quiero, y el Señor te toca, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Aleluya, uno se va gozoso para casa porque sabe que el Dios de la promesa nos ha bendecido solo por nuestra fe. Un aplauso fuerte al Señor, hermano. Y hágalo diciendo: aleluya, gracias, Señor, que cumpliste tus promesas, oh Dios. Porque no hay hombre alguno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos éramos culpables de juicio. Porque el mismo que le dijo no robará, dijo también no matará. Así que si robaba era culpable también de haber matado. Porque la ley es una sola y cae sobre cualquiera que la infringe. Santo es tu nombre, Señor. Pero cuando el Señor se mete en la historia tiene problemas. Por eso, los mismos problemas que vas a tener tú cuando te sientas libre en el Evangelio. Porque a nosotros nos aquejan con las formalidades de las iglesias. Nos aquejan con tradiciones antiguas.
Y nos ponen pesadas cargas que hacen que los hermanos se sientan tan pecadores y se sientan tan indignos de venir a alabar al Señor, que por eso hay que cantarle: si viniste con la cara larga, el Señor te la cambiará. Aleluya. Chuta, mira, la comedia tira el culto, pero ojalá Dios haga algo. Porque están atrapados. ¿Por qué se atrapan? Porque a veces el predicador ha tendido a darle tanta leña al hombre que el hombre no sabe de dónde agarrarse. Le robamos la fe. El hombre no tiene que pecar, no tiene nada que andar viendo tele. ¿Cuándo terminó Famagul? ¿Cuándo terminó? Mañana, mire, ¿ve que saben? ¿Ve que saben? ¿Ve? Pero gracias a Dios por sus promesas, que hay de dónde agarrarse para empezar a pagar la tele. Si Dios no fuera bueno, ¿cierto, pastores? ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios no hubiera sido bueno, no hubiera cumplido esa maravillosa promesa esa del Antiguo Testamento? Hermano, todos los hombres se esforzaron por cumplir sus palabras, nadie pudo hacerlo. Entonces cuando el Señor se viene a manifestar en la tierra, no viene a darle fuerza a la ley, viene a darle fuerza a la promesa. Y Pablo lo va a decir, capítulo 5 del libro de Romanos, porque la promesa fue dada 400 años antes de la ley. Entonces la ley, cuando la transgrede el hombre, porque eso es lógicamente una persona caída de naturaleza pecaminosa, no infringe la promesa, no la deja sin sentido. Y esto es maravilloso porque cuando Dios se compromete con Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis, manda que Abraham entre en pacto con el Señor y le parte unos animales y los tira ahí y le dice: vamos a hacer pacto los dos, porque en el Mediterráneo donde él vivía, allá en Mesopotamia o en Ur de los Caldeos, ¿cómo se hacía pacto? Se partían los animales, se derramaba la sangre, y el que estaba haciendo pacto conmigo se paseaba entre medio de ellos, y si alguno de los dos infringía el pacto, merecía la muerte. Pero lo lindo es que cuando Abraham tenía todo preparado, ahuyentaba a las aves que querían comerse la carne del pacto, mientras esperaba al Señor. El Señor viene y Abraham empieza a darle sueño, y el sueño empieza a tener una visión, y ve al Señor en un torbellino y como una olla que empieza a pasearse entre medio del sacrificio. Solo Dios se paseó ese día. ¿Sabe qué quiso decir eso? Mira, la promesa que te voy a hacer te no tiene nada que ver contigo. El que se va a comprometer a cumplir aquí es papi mono. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque sabía que si depositaba confianza en Abraham, todos los hombres somos faltos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la promesa, ¿de quién iba a estar válida? ¿De quién iba a tener valor? En el Señor. Porque al único que podemos reconocer como el fiel es al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando lo ve venir el evangelista, ¿cierto? Lo ve venir el apóstol, capítulo 19, versículo 11, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Pistos Aletheio, el realmente verdadero y fiel. El texto griego lo lee así: el Pistos, alguien que es confiable, alguien de quien podemos agarrarnos, porque él nunca ha fallado. De eso dice más: aún siendo vosotros infieles, Dios permanece fiel. ¿Cuántos dicen amén? Porque la infidelidad del hombre no hace que Dios se vuelva infiel. Las promesas siguen. Aquí no sé si estaba hablando hace poquito alguien aquí y decía: ¿quién me separará del amor? Parece que fue ayer. Es que vengo del jueves culto, si no he dormido nada. Jueves culto, en la noche nos tiramos a orar, viernes a trabajar, sábado estudio, vigilia, para el instituto y para acá. Así que si me caigo para el lado, usted hágame arrurru mi guagua nomás. Ponga una almohada, cualquier cosita ya. Tenga misericordia. Gloria a Dios. Allá la hermana decía: ¿quién nos separará del amor del Señor? Ni lo alto, ni lo bajo, ni presente, ni porvenir, ni tribulaciones, ni ninguna cosa creada. Aleluya. ¿Pero qué está diciendo Pablo ahí? No, yo voy a amar al Señor hasta la muerte, ¿cierto? La verdad es que no. Porque Pablo sabe cuál es su naturaleza y sabe que los hombres andan a veces arriba y a veces abajo, a veces en la bendición y a veces en la carne, en el espíritu, y andan puro pecando. Porque se ha fijado cuando el hombre se va al hospital y le conectan esa maquinita que empieza: titi, titi, 2
para arriba, uno abajo. Entonces una vez una persona dijo, no, el hombre tiene que ser así, pues recto. Yo le digo, sí, pero la única manera que sea recto es cuando te moráis, porque va a sonar... Porque el hombre que está vivo tiene los altos y los bajos, por lo menos. Pero eso es lo lindo de la promesa, pero no depende de nosotros, depende del que nos hizo la promesa. Y si permanecemos fieles por la fe, podemos agarrarnos del que nos perdona. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es la maravilla del Cristo que hemos recibido en esta tierra para salvar a los pecadores. ¡Aleluya! Así cuando su hermano tenga los titi para abajo, usted clame para que no quede abajo, ti, para que quede para arriba, ti. El Señor se hace manifiesto y va a resaltar su promesa. Está basada en Él. Pero cuando quiere hacerlo, la gente se le va encima. Y tiene opresión cual ningún hombre ha tenido en esta tierra. Pero el Señor es poderoso. Y esta cuestión a mí me encanta. Escúchelo bien, porque ayer yo enseñaba esto. Y yo estaba orando, Señor, manda persecución a Chile, por favor. Manda algo que nos sacuda a todos nosotros. Para demostrarte mis agallas, Señor. Yo quiero demostrarle mis agallas al Señor. Yo decía, Señor, quiero ver si aguanta un palo o no aguanta un palo en tu nombre. O sea, manda algo, Señor, que pruebe las agallas de la iglesia aquí en Chile. Gloria a Dios. Para que por último se hayan los guardes para afuera y queden los que tengan agallas en el Señor. Porque eso que no tienen ni una agalla, hermano, están ni ahí con el Señor. No oraron en la mañana. ¿Cuánto oraron en la mañana? ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy día? Entonces dije, Señor, yo quiero que tú mandes algo aquí así, algo que nos sacuda a todos nomás, para demostrarte mis agallas. Estoy llorando, Dios mío, cuando llegue ese momento, déjame demostrarte que tengo agallas. ¿Se imagina después lo niego justo en ese momento? Porque el Señor fue así, ¿sabe lo lindo de esto? Mira, al Señor se le fue todo el mundo encima. ¿Se recuerda que van los saduceos a preguntarle, Señor, había una mujer que tenía un hombre y ese hombre se le muere, y la mujer toma a su esposo, porque eso es cultura en Israel, se le llama los Joel en Israel, que toma al hermano del esposo para que le haga un hijo, y ese hijo sea heredero de todo lo que le correspondía al hermano y mantenga la memoria viva delante de Dios para que no se desaparezca delante de él. Pero el problema es que ninguno de los 5 hermanos que tenía le pudo darle un hijo y se murieron. Cuando resuciten, ¿quién será el esposo? Y el Señor, como era de la Pintana, le dijo, ¿qué te pasa vos, ignorante? O así le dijo, ¿no? Se equivocan ignorando las escrituras. Ignorante le dijo. Pero a lo que quiero llevarlo yo es la oposición que tenía el maestro, porque ¿qué hace un saduceo preguntando de la resurrección si ellos no creen en la resurrección? ¿Sabía que no creen? Entonces eso es una trampa. Vienen los fariseos y los herodianos y dicen, Señor, ¿es lícito darle tributo a César o no? Esa es otra trampa. ¿Sabía que en los lomos de ese estaba la bendición para todos nosotros, hermanos? Y los enemigos se juntaron para agarrar al Señor. Aleluya. Digo, el Señor era de Melipilla. Después San Muchepotito. Y dijo, ¿de quién es esta cara? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, denle al imperio lo que corresponde y a Dios lo que le corresponde. Porque si él hubiera dicho, no hay que darle tributo a César, todos los herodianos se hubieran ido encima. Pero si hubiera dicho, hay que darle, todos los fariseos se le tiran encima. Son trampas, quieren hacerlo caer, se les oponen. Pero el Señor es extraordinario, es atrevido. Tiene de verdad corazón. Y no solamente corazón para él, sino para todos los que creen en su nombre. Porque miren lo que dice. ¿Alguien ha leído el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 1? Dice que subiendo al monte se sentó y les enseñaba. Eso cumple el libro de Deuteronomio. Profeta como yo les levantará el Señor. ¿Dónde habló Dios con Moisés? Arriba en el monte. Por eso el Señor tiene que subir. Recuerden que son judíos, ellos comprenden muy bien el movimiento del Señor. Cuando sube quiere decir que Dios va a hablar.
Pero cuando empieza a hablar se sienta y cruza las piernas, dice, como un rabino. Entonces enseña no solamente como Dios, sino también como el maestro. Y dice, bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán consuelo. O de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. El problema es cuando están siendo pobres estos hermanos. Es ahora. ¿Cuándo van a recibir la promesa? Mañana. Para muchos de ustedes esa cuestión es desesperanzadora, ¿sí o no? Porque cuando no ven respuesta del Señor, ¿qué hacen? Muchos se sacan, muchos comienzan a llorar, comienzan a preguntar dónde está el Señor. El Señor ya me abandonó, a lo mejor no era real, a lo mejor era de mi emoción, mi sentimiento. Pero el Señor es esperanzador. Lo primero que usa ahí es la palabra Macarios en el griego. El bienaventurado, ese es el sujeto de las oraciones ahí. Entonces se habla del gozo. Este gozo es impartido desde el cielo y nadie te lo puede quitar. El libro de Hebreos capítulo 12 dice que por el gozo impuesto Jesucristo cargó la cruz y fue hasta el Calvario. A él no lo ayudó solo el Espíritu, fue el gozo que sentía en su corazón lo que le hizo aguantar hasta los latigazos. Y una persona que tiene gozo en el Señor tiene esperanzas. Y el Señor se atreve a enfrentar la realidad. La realidad de él sabe muy bien que es pasar hambre, sabe muy bien que es pasar frío, sabe muy bien que es quedar a veces solo, sabe muy bien que es incluso llegar a la muerte. Él lo sabe muy bien, sabe que ese es su destino. Pero como tiene confianza en el Dios que lo mandó a la tierra, Gloria a Dios. él toma esa realidad que parece adversa y la empuja hacia el futuro. ¡Pam! Como diciéndole, ahora lloran, mijo, ahora lloran, pero mañana reirán. Ahora tenéis hambre, hoy día no tenéis trabajo, mañana vais a tener. Por eso es aguerrido, porque enfrenta la realidad, la confronta. No le tiene miedo a las angustias, a las tristezas ni a las amarguras. Él va en contra de ellas, él avanza enfrentando los dolores de este mundo. El Señor era fuerte, era aguerrido. Venía todo en contra de él y él iba avanzando fuerte hacia adelante, no lo detuvo nada. Se enfrentó a todas las adversidades del hombre y nos demostró a nosotros que podemos vencer este mundo. Por eso él dijo, no tengan miedo, yo ya vencí. Yo les doy ejemplo de que se puede, hermano. Por eso yo sé que aquí habían varios débiles, pero hoy día empieza a salir para adelante, hermano. Fuerte como el Señor lo hizo, en el poder de su promesa. Enfréntate a la realidad. Si estáis sufriendo, págala nomás. Séneca, un filósofo del año 100 antes de Cristo, le escribe a Lucilio diciéndole, ¿por qué sufren los justos? Y le dice así, lógicamente es un filósofo, ya no es cristiano, por eso lo explica así. Los dioses del Olimpo le permiten al hombre sufrir para que en el sufrimiento se hagan más fuertes. Pero a los cobardes, dice, no le permiten el sufrimiento para que no crezcan y se queden así de débiles. Hermano, no hay momento más poderoso para un creyente que el momento de la dificultad. Israel no vio nunca la gloria de Dios como en los momentos difíciles. Mire, no tenían que comer ¡fua! Del cielo codornices. Le empezó a darle sed, se le habían acabado las Coca-Cola, ¡fua! Agua de las piedras. Van caminando 40 años, no tuvieron que ir ni a Jaspapi ni a Lanay. Las alas que tenían eran invencibles, hermano. Se parecen a las mías, como 30 años andaba caminando con estos zapatos. Pero el Señor es aguerrido, enfrenta la realidad. Por eso, hermano, uno de los ejemplos que nos da el Señor es cómo enfrentar nuestras realidades. El creyente no tiene que atemorizarse por ninguna manera, tiene que enfrentarlo, ir en contra de ellos como lo hizo el Señor. Desafiar la realidad, enfrentarla por la fe en sus promesas. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y la creemos por fe, ¿no? Y esto es lo maravilloso del Señor, que nos explicó lo mistérico, ¿cierto? Nos explicó las cosas que debía haberle explicado. ¿Cómo resucitó? ¿Hasta qué punto era hombre? ¿Hasta qué punto era Dios? Lo dejó todo en un misterio para que nuestra creencia estuviera basada en la fe, no en la razón. Nunca dejó explícito tantas cosas. Lo único que tenemos que creer es que Él se levantó entre los muertos y eso nos va a darnos victoria hasta que Cristo venga, hermano. Pero muéstrame que el Señor está... ¿Hasta qué punto era hombre? ¿Hasta qué punto era Dios? Lo dejó todo en un misterio para que nuestra creencia estuviera basada en la fe, no en la razón. Nunca dejó explícito tantas cosas.
levantó entre los muertos y eso nos va a darnos victoria hasta que Cristo venga, hermano. Pero demuéstrame que el Señor está vivo. ¿Dónde está? Cuesta verlo a veces. El Señor enfrentó su realidad y no tuvo miedo con nada. Por lo tanto, usted y usted tiene que enfrentar la realidad como un cristiano que tiene esperanza, como un cristiano que no se conforma al siglo. Y escuche bien esto, porque esto tiene que ver con los pecadores, es decir, con ustedes. Cuando el pecado te quiere aquejar, cuando la carne te quiere vencer, tú tienes que oponerte a ella, tienes que ir en contra de ella. Cuando la carne te dice prende la tele, ponle una alabanza. Cuando la carne te diga acuéstate, dile no, vamos a orar. Cuando la carne te diga sírvete un plato de pollo, no, vamos a ayunar hoy día. Oye, no hay nada, iglesia, porque así el diablo, si uno no le hace la cama a alguno. Acuéntese, mi siervo le dice, le hace la cama, lo acuesta, lo tapa. Te sirvo un café o una bebida. Después le dice, te pongo el partido o una Playboy. Y le dice, ahí está mi siervo amado, en que tengo complacencia. El creyente debe enfrentar la realidad, debe vencerla. No es imposible, y escúchelo, porque esta cuestión está metida en la cabeza de los creyentes. Es que no puedo. Bueno, ¿y qué dice el libro de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabe cuando lo cita en el contexto de las tribulaciones, de las angustias, de las pruebas, de las luchas. Él dice, cuando estoy así luchado, yo puedo porque tengo a Cristo metido en mi corazón. Y ese le dice a todos ustedes, miren los pobres, alégrense los pobres, alégrense los que tienen hambre, alégrense los que luchan, porque mañana vendrá el reino de los cielos y recibirán el consuelo eterno de nuestro Padre. ¡Oh, la maceta, la tierra! Se aproxima nuestra esperanza bienaventurada. Y la victoria gloriosa y la recompensa del reino están ahí, a 4 pasos de distancia, hermano. Se sienten, hermano. No sé si alguno se ha detenido de repente, cierra los ojos y empieza a clamar. Parece que el Señor, aleluya, uno puede sentir hasta los pisadas que viene haciendo. Cuando el libro de Tesalonicenses dice que el Señor viene, está en un participio. Participio en el griego quiere decir que es algo constante. El Señor no va a venir. Tesalonicenses dice, el Señor ya está viniendo de vuelta. Esa cuestión a mí me impactó. Puede ser ahora. Pero la gente se ha olvidado. ¿Por qué? Porque no enfrentan la realidad. Están viviendo sin esperanza, no tienen nada por qué luchar. Acuérdate que hay un reino esperándonos, hermano. Por lo tanto, desafía tu realidad, no importa cuál sea la lucha, ni cuán difícil se haya hecho la situación, enfréntala como un guerrero de Dios. El Señor es el más valiente de todos. Y el Señor no lo venció nadie. ¿Sabe qué? En algún momento, cuando alguien lee el libro del Evangelio según Juan, del capítulo 1 al capítulo 10, el Señor dice, todavía no es mi hora. Todavía no es mi hora. Mujer, todavía no es mi hora, pero lea del capítulo 11 hasta el último. Ahora es la hora. Él lo sabe. Sabe que se va a ir a morir a la cruz. Y le cuenta a todos, ahora van a matarme, chiquillos. Ahora viene el momento, aguántense. Y dice, poniendo rostro firme, y así fue, cae de palo nomás. Tomó la cruz, la cargó, llegó a la cruz del Calvario. Y para muchos teólogos, esa es la derrota más grande del cristianismo, cuando mataron a nuestro Mesías. Porque ¿cómo podemos confiar en alguien que lo mataron? ¿Dónde está la esperanza de alguien que se pone, cierto, su fiada en un hombre que lo mataron? Así lo ven ellos. Voy a usar una palabra griega. Así lo ven ellos porque son giles. Eso del griego. Cada del griego de la pintada, ya. Porque escúcheme esto. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ven al Señor así, para la Santa Cena, cuando le ponen el video va a darle pena. Eso me lo reveló el Señor. Yo 2 veces he predicado en la Santa Cena. Y no les pongo nada de video de pena, si la Santa Cena no es nada para dar la pena, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la muerte del Señor no es derrota. Oh, pobrecito, ¿cómo le pegaron? ¡No! ¡No le peguen más! Y el Señor usted lo ve entero choro, no vaya a perder la cosa rápido, no. Ya voy yendo luego al Calvario, si para eso vine.
¿Por qué no le tenía miedo? Si uno cree que la muerte venciendo al Señor. No, hermano, Dios, mire esto, presta atención. Presta atención. Cuando el Señor va caminando hacia la cruz, le dice: a ver muerte, si me puedes frenar. Enfrentó todas las adversidades de la vida, le faltaba enfrentar la muerte. Y cuando el Señor carga la cruz, le dice: allá voy muerte, a ver si me puedes frenar. Eso, alábalo. Bendícelo. Porque en eso nosotros tomamos fuerza. Y cuando el Señor está en la cruz del Calvario ahí, el cielo se oscurece y los demonios están haciendo fiesta. Y el Señor dice: denle nomás, vámonos para allá, vámonos para acá, escupitajo toda. Si mírate cómo estáis, te comendaste a Jehová y ahora estáis tirados, te dieron la media paliza. Dale nomás vos, dale, pega, póngale, háganme lo que quieran. No tengo miedo a esta cuestión, dice el Señor sabe lo que está haciendo. Ya por muerte, trata de frenarme. A mí me encanta el Señor, se fue en contra de la realidad, incluso en contra de la muerte. Venció la realidad y venció la muerte. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El Señor es extraordinario. Y mire, presta atención en esto. De repente Jesús llegó al infierno. Lo mataron. Y de repente llegó al infierno. Y en el infierno estaban los demonios. Fiesta en el infierno. El que lo andaba para la paipa, ahora lo matamos. Ya no va a echarnos nunca más fuera. Vencimos, estaban los demonios ahí. Satanás en su trono, con una cerveza y un pito de marihuana. Ganamos. Y de repente en el infierno se escucha. Y el enemigo, oye, ¿qué pasó? Que se quedó fuera de la celebración y se escuchaba: ¡aló! Y manda un demonio y le dice: oye, vos ven para acá, anda a abrir la puerta. ¿Quién se le ocurrió que allá afuera estamos celebrando que matamos a nuestro enemigo? Cuando el demonio abrió la puerta, sale corriendo del diablo y dice: no sabéis nada. ¿Qué te pasó? Es que está. Anda, pero vos mejor. Porque ni me renunciarlo quería. De repente el diablo fue a mirar a la puerta. Las puertas del Hades estaban ahí. Abre la puerta y dice: ¿quién es? Y de arriba se escucha ahí una voz tronante: yo soy Jesús, tu primer problema. ¡Alabado sea su nombre! Yo soy Jesús, tu primer problema. Eso, alaba Dios. Jesús fue un problema para los infiernos. Y le dice: ya, pásame el tiro allá del infierno, antes que le siga pegando. Alabado sea Dios. Pásame la llave antes que le siga pegando. Ya, apúrate. Corre el diablo, va a buscar la llave y se las pasa. Y de repente, al tercer día, 16 de Nisan, ¡pah!, se revientan las puertas del infierno y no pueden contenerlo. Y Cristo resucita victorioso. Pero estando allí, yo sé que vamos a reventar la alabanza con esto. Y estando allí, resucitado, va donde sus discípulos y dicen: ¿qué pasó, chiquillo? ¿Qué tanto miedo? Y escúchelo, porque es palabra para usted. Imagínense que yo soy, aleluya, su siervo, y Dios está hablando a través de mí, porque así siento la unción de Dios en esta noche. Y Dios le dice aquí a la iglesia de Milipilla y a todos los que nos hemos reunido: ¿qué tanto miedo? ¿Qué está pasando? Les voy a dar a todos ustedes una orden, a todos ustedes, escúchenla bien.
Y el infierno empieza a salir. Y el diablo dice, ¿qué pasó, Sadeo? Manda un demonio a ver. Se va a Jerusalén, a la casa de Marco, el aposento alto, y se da cuenta que hay 120 hombres llenos de poder de Dios. Y pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y uno se levanta y dice que ya no somos un puro problema. Ahora tenéis 121 problemas, diablo. Dios a veces sacude los infiernos. Anda a ver de nuevo, ¿qué pasó ahora? Una predicación 4.000. ¿Qué pasó ahora? Ahora tenéis 4.121 problemas, diablito. Porque el que resucitó está mandando poder, está mandando unción, está mandando su gloria. Para que nos enfrentemos como Él te enfrentó. Santo es tu nombre. Pasó con 5.000 más, ahora somos 9.121. Ven para acá para seguirte pegando, diablo. Y de repente vino a Milipilla. Y por ahí vino poder de Dios, por ahí vino poder de Dios. Y dijo, ¿qué está pasando? Es que Dios vino a Melipilla y ahora hay más de 9.000 problemas al infierno que se van a enfrentar en contra de nosotros. Él está vivo y nos da fuerza para enfrentarlo. Somos problemas para los infiernos. Vamos en contra de ellos. No tememos a la muerte, no tememos a los problemas, no tememos al hambre, no le tememos a nada. Somos una iglesia invencible, invencible, inmortal, poderosa. Y las puertas de la muerte prevalecerán contra ti. Porque querrán detenerte como a Jesús. Y de repente la gloria, ¡pah!, reventará las puertas del infierno. Alaba al que enfrentó la realidad venciendo aún toda oposición. Gloria sea Dios. Ya saben que vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a Dios, no, hermano, vamos a cantar, vamos. Vamos a hacer que ese que se levantó de entre los muertos venga hoy día, nos visite, porque si Dios está vivo le vamos a creer que se va a pasear aquí en esta noche. Oiga, me tenía 2 puntos más en el mensaje, a mí no me importa, a mí me importa obedecer al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Él quiere visitarnos en esta noche, porque tenemos a un Dios vivo que te dará la fuerza, que te dará el poder para enfrentar tu realidad. Avanza en contra de lo que te aqueja, avanza en contra de lo que te ha detenido. Enfrenta la muerte, enfrenta la enfermedad, enfrenta tu hambre, enfrenta todas las cosas. Párate en el nombre del Señor. Y no le tengas miedo a nada. Aprended de mí, dijo el Señor. Cantemos, hermano Jacob. Algo pentecostal, algo de fuego. Y los que crean que Cristo está vivo van a empezar a alabar a Dios, hermano. En el principio el Espíritu de Dios Gloria, gloria. movía sobre las aguas.